Mis amores, pues estamos muy contentas porque hoy tenemos el honor, el privilegio de contar con un artista que toda esa proyección que ha alcanzado, su trayectoria, siempre la ha puesto en función social de nosotras como disidencias y que además es increíble, te maneja desde la comedia, aspectos más serios. Es una maravilla. Con nosotros se encuentra nada más y nada menos, y lo han visto en sus pantallas, Humberto Busto. ¿Cómo estás? Hola, no, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es muy enriquecedor intercambiar puntos de vista, así que pues muchas gracias. Yo te adoro un montón, pero vamos a retroceder un poquito como a modo de semblanza, de crónica, y sí me gustaría preguntarte, ¿qué actuó Humberto o cómo eran sus primeras manifestaciones como artista? Esa es una buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque ahora que estoy produciendo, me he acordado mucho de la sensación que en realidad me gustaba mucho de niño, que era montar espectáculos, sobre todo en la terraza de casa de mi abuelo, y en el centro de la ciudad. Y lo que hacía era justo como escribir espectáculos, obras de teatro, poner música, hacer la coreografía con mis primas, crear junto con ellas, ¿no? Como historias, música, baile, vestuario, ¿no? De alguna manera como producir espectáculos también. Entonces ahí yo me ponía a actuar, a bailar, a decir, ¿no? Como todas las cosas que quería decir, y les cobraba a mis papás y a mis tíos y todos, se les ponía todas las sillas y les cobraba un boletito, o sea, ¿no? Para que vieran el espectáculo el domingo, que me encargaba como de ensayar durante el día para presentarlo cuando se hacía la comida familiar. Y con ese dinero como que hacía el ahorradito para la siguiente vestuario y máscaras. ¿Sí? Entonces, ¿no? Como que eso yo sí creo que es de las primeras manifestaciones. Y luego había estas cosas que no sé si se sigan haciendo, supongo que sí, en las kermeses ¿no? de los colegios. En la mía había un concurso de fonomímicas, ¿no? Entonces, donde pues sí, tú elegías como qué cantante querías imitar y te dedicabas varios meses a preparar el vestuario y la coreografía y todo, ¿no? Y pues ahí salía en ese entonces pues bailando, no sé, Provócame de Chayanne y o Pablito Ruiz, que güey, después se me hicieron un bullying tremendo después de salir de Pablito Ruiz. Ajá. De Timbiriche, de Ace of Base, o sea, siempre me la pasaba ahí como concursando. Y el último año, antes de irme a estudiar actuación, hice todo un espectáculo de La Máscara, ¿no? De la película. Ah, ok. Con prostéticos y con bailarinas y con todo. Y así fue como mi despedida. Si me pongo a revisar, la verdad, o sea, tanto la memoria como el archivo físico, ¿no? Que tengo fotos y que todo. O sea, sí siento que era como un interés real de, pues eso, de subirme al escenario, de producir, de hacer. O sea, sí, eso siempre me ha gustado mucho. Si te hubiera dado la vida otro camino, ¿tú cuál crees que hubiera sido? ¿Qué carrera? Pues a mí me hubiera gustado también en una de esas haber estudiado dirección, o sea, ¿no? O sea, a lo mejor no dedicarme a nada de la actuación y sí dedicarme a dirigir, pero siento que esa es otra área eso no vale, muy enorme y es artístico, pero pues así, que no sea artístico lo veo difícil. Que la verdad es que siempre he estado vinculado a esto, siempre he dicho que aunque me dedicara a otra cosa, tendría que ser algo que me permita comunicarme con la gente. Quizá ahora podría pensar en cuestiones más terapéuticas, puede ser. Uh-huh. A lo mejor, ¿no? Como un psicólogo alternativo. Oye, ¿nunca atravesaste este comentario de que te vas a morir de hambre? Ay, obvio. O sea, sí, digo, por más que mi familia siempre me apoyó, sí recuerdo que era una preocupación real. Y luego yo estudié en el CUT, que es una escuela de actuación, no que digo, ha ido evolucionando, pero en esa época era era a veces muy traumática en el sentido de que ellos mismos inculcaban la idea de que, pues si te dedicabas realmente a las artes y no ibas a los demonios de las novelas, no de Televisa, ajá, pues es muy probable que te fueras a morir de hambre y como que lo fueras asumiendo. ¿A ti nunca te llegó como a descolocar esa parte y más siendo una disidencia social? Pues más bien a mí lo que me molestaba mucho y que en ese entonces yo no podía articular era que sí había mucha homofobia en las escuelas de teatro, ¿no? Entonces sí había muchos maestros muy machos y homofóbicos que inclusive a veces dejaban, o sea, me tocaba ver compañeros que eran mucho más afeminados y los sacaban de los montajes finales. O sí te lanzaban como la idea de que no podías jotear porque si no, entonces no ibas a tener trabajo. O sea, sí me tocó esa generación mucho más recia al respecto. Ahora ya he visto pues las nuevas generaciones en el CUT, ya eso, ¿no? No binarias y flexibles y
diversas y pues eso obviamente cambia mucho el programa, pero también la industria ha cambiado mucho, ¿no? En estos Sí, claro. 25 años, pues a mí me tocó estudiar hace 25 años ahí, ¿no? Ahora que sea hetero y normado, ahora sí que eso es la rareza realmente en la escuela de teatro. Pues sí, porque además no es que no existiera, siempre ha existido la diversidad ahí, ¿no? O sea, creo que las escuelas de teatro es el principal lugar donde puedes pues encontrar la gran variedad de personalidades, identidades, ¿no? Claro. Forma parte de... Algo muy bonito de estas escuelas, como lo es el CUT, es que empiezan a descolocar la diferencia, como tú decías. Una cosa es actuar en teatro y otra en telenovela. ¿Tú cuándo descubriste que tu cuerpo podría ser una herramienta política? Creo que ha habido un par de momentos importantes. Uno quizá no consciente, digamos, o sea, como que tuvo conciencia después. Pero, por ejemplo, ahora me he acordado muchísimo de eso, sobre todo por la empresa que tengo, por estar trabajando con Gus Guevara, que es mi socio en la empresa que tenemos de desarrollo de proyectos de diversidad y de discapacidad. Había una obra de teatro con la que casi nos titulamos, mi generación en el CUT, que se llamaba Geografía o a qué mirar las estrellas, que ya sabes, en estos laboratorios que como que estás varios meses y te ponen a hacer ejercicios, improvisaciones, y luego un dramaturgo te escribe una obra a esa generación y a cada quien le regala un personaje específico. Y a mí en esa obra me regalaron un personaje que sufría de una crisis de identidad porque cada 5 segundos o 10 se transformaba entre un militar y entre una chica drag que además no tenía brazo y que creía que sus alas se le habían roto y estaba esperando siempre llegar al cielo y el cielo siempre se le venía encima. O sea, una como tragedia queer, muy simbólica, porque la verdad es que me he acordado mucho de cómo ese sí fue un proyecto, digamos, con el que yo me estaba prácticamente despidiendo de la escuela, estaba asumiéndome como actor, lo disfruté muchísimo, lo sufría y lo disfrutaba y lo lloraba y lo no, o sea, sí fue como un proceso muy importante a nivel, sí, como creativo y de empoderamiento y de entender de verdad tu ser actoral. Y siento que desde ahí ya pues, ¿no? O sea, el hecho de que me hayan escrito un personaje que fuera eso y que ahora, 25 años después, yo me dedique a una empresa que tiene que ver con todos estos temas, evidentemente habla de algo que ya estaba queriendo emerger, pues, con una identidad política, con un, ¿no? O sea, con un discurso, digamos. Claro. Porque al final de cuentas siempre he creído que todo lo que tú haces a nivel creativo, pues es político, o sea, es un posicionamiento que tú adquieres, ¿no? Arriba del escenario o enfrente de una cámara. ¿Y tú viviste esas complicaciones de vivir una heteronorma como estudiante y en tu vida cotidiana? Sí, lo que pasa es que el CUT, digo, al mismo tiempo que tenía todo esto, sí era un espacio de mucha libertad, ¿no? Pero, por ejemplo, pues sí recuerdo tener que estar haciendo los exámenes con escenas muy heteronormadas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Te tocaba hacer las escenas de Tennessee Willis, ¿no? O el deseo bajo los olmos, ¿no? Y pues evidentemente te tocaba el papel del, ¿no? Del macho. Y entonces yo sí en ese momento me preguntaba, bueno, pero al final de cuentas, estas historias que tienen que ver conmigo. Y tú golpeando una estela así de... Sí, o sea, es como, o sea, como que había ciertas cosas que, o sea, que yo siento, y digo, también doy talleres de actuación, sobre todo enfocados en diversidad, porque creo que hay una parte tuya de como creativa a nivel actoral que si solo está representando cosas de realidades heterosexuales cuando tú eres una persona queer, hay una especie de disociación. Es como si estuvieras en dos closets distintos. El que tiene que ver con tu vida, que a lo mejor estás fuera de, pero el que tiene que ver con el hecho de ser actor porque te toca hacer personajes masculinos. Claro. ¿No? Y eso siempre como que es una deudilla y que yo creo que por eso esa obra que te digo, como que fue un parteaguas, porque ahí sí pude juntar ambos mundos, el femenino y el masculino, y de alguna manera también tener un statement, ¿no? De todas estas cosas. Qué precioso. Vámonos a la pregunta que seguramente te hacen todo el tiempo, hablar de Jorge. Pero no quiero que hablemos de Amores Perros, ni de cómo llegaste, ni de cada experiencia, no. Yo quisiera que ahora esta versión de Humberto que produce, que está haciendo cosas nuevas, ¿qué le diría a ese Humberto que iba iniciando en ese proceso? Uy, eso está bueno porque tiene mucho que ver con el grado, eso, o sea, eso digo, lo he repetido varias veces, pero siento que para mí Jorge fue como mi bautizo sangriento, donde se murió mi inocencia, ¿no? O sea, como que estaba yo cumpliendo 18 años, estaba justo a la mitad de la carrera de actuación,
llevaba ya como pues sus primeros años de vivir solo, obviamente el primer amor, obviamente todos los traumas de esa época, ¿no? Y ¿no? Del que todos los sufres y lo vives y de esto, ¿no? Es todo o nada. Entonces siento que la peli de alguna manera sí me representó un parteaguas de entendimiento, uno, de mi ser ya fuera de la infancia, de la adolescencia, sino como empezar a asumirme, pues, ¿no? Pues, como un mayor de edad. Y por otro lado, estar en una película como esa, pues es una conciencia muy grande de la capacidad que tiene el cine de hacerse, de la complejidad. Yo recuerdo como ver por primera vez ese set, tanta gente involucrada, Sí, claro. y con un nivel de precisión, de intensidad, de creatividad. O sea, que digo, no en todos los proyectos se da como al 100%, ahí sí, yo sí creo que era una coordenada y una sinergia muy específica. Entonces, yo lo que le diría, creo, a mi ser es que en ese entonces yo confiaba demasiado inocentemente en el medio. Y en todos, ¿sabes? Ok. Entonces creo que si me diría algo es como, o sea, como hay una parte que agradezco de haber sido siempre muy abierto y muy como amoroso y muy, pero siento que muchas veces hubo gente que quería abusar de esa buena hondez. Y eso luego entonces me empezó a revirar más bien hacia una cosa muy rebelde y osca y como, ¿no? Como que siento que muchas cosas que no procesé bien en ese momento después se fueron, ¿no? Convirtiendo en mis propios monstruos. Y la mayor que yo me diría es un poquito como lo que ahora ya siento, esa confianza de que sabes quién eres tú y de que en lugar de estar buscando pertenecer o estar alrededor de algo para que se te tome en cuenta, pues como es muy poderoso ir hacia adentro y tomarte en cuenta tú primeramente, ¿sabes? En el sentido vital, en el sentido de reconocer tu valor, ¿no? Profundo. Y tenías 21 años, ¿no? Cuando entraste ahí. Sí, porque sí siento que eso, o sea, sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo, o sea, momentos de tener una profunda ilusión de la carrera y toparme después de Amores Perros con directores de casting que me trataban terrible, ¿no? O sea, que me trataban terrible y me decían unas cosas así horrendas como de que por mi físico yo no iba a aspirar a tener protagónicos, o de que yo no iba a tener la carrera de no sé quién, o de que sí, o inclusive hasta un director de casting que quería besarme, y si no, entonces nunca me volvió a llamar a un casting. Entonces, cuando tú estás como tan ilusionado, ¿no? Teniendo 18, 19 años, y empiezas a recibir también esa energía y esos comentarios, yo siempre fui, te digo, muy respondón y era... Sí, como que nunca me dejaba, pero en el fondo, pues tu corazón se siente herido, ¿no? Te encantas. No, y por ejemplo, estos personajes como Don Sol, Apolinar, que yo me encantaba. ¿Cómo crees que te han ido construyendo a ti como persona? Siempre pienso que todos son como alter egos, ¿no? Que llegan en algún momento determinado para seguirte conociendo. Pero siento que cada personaje te llega por una razón si estás en la disposición de aceptar y de ir tomando decisiones conscientes de por qué aceptas ciertos proyectos o no. Claro. ¿No? O sea, como que hay una cierta sinergia de los personajes, y siento que cada uno, o sea, si yo volteo y los veo, es como si, siempre digo, como si los pusiera como muñequitos. Así, ¿sabes? Como a todos, o sea, los muñequitos así de todas las personas que he hecho, sí, de verdad, cada uno tiene que ver con un ciclo de mi vida muy específico, y la mayor parte de las veces pues son ciclos que después de terminar el proyecto se cierran, y se cierran de manera muy contundente, y pasas a otra cosa. O sea, sí son como cambios de piel. Sí, claro. No, o sea, Apolinar, o sea, recuerdo perfecto porque era la época en la que yo estaba súper en contra, como, ¿no? Dentro de mis ideas, pues, radicales de, pues eso, de la fama y del reconocimiento y del y, ¿no? ¿Y por qué? Porque quería hacer arte y porque quería, ¿no? Y entonces, ¿no? Cuando de repente tengo un personaje como Apolinar, que justamente era músico de conservatorio, sí, y le hacía el feo a todos los demás, ¿por qué no? Porque ya él no quería ser grupero y él no quería no sé cuándo, ¿verdad? Entonces recuerdo, por ejemplo, que había un capítulo en la primera temporada que Apolinar se come un peyote, se va al desierto, come peyote, y después como que en el peyote se da cuenta de que no, de que su misión es estar con los héroes del norte, y ya de ahí como que se clava como en toda la aventura.
Y yo estando filmando Los Héroes ahí, o sea, yo también me fui ese fin de semana a comer peyote, que nunca había comido, No. y me perdí en el desierto, y tuve toda una noche así entre serpientes y yo solo, y ensangrentado, porque en lugar de ir hacia el lugar que tenía que ir, me empecé a perderme las espinas. Ay, O sea, súper dramático, pero muy revelador de, ¿no? de mi vida en ese momento y tal. Y lo que me sacó en un momento que estaba muy perdido en el desierto fue empezar a escuchar música grupera a lo lejos. Y entonces empecé a seguir la música europea. Ya todo llegué así, tío, todos adornados, todo así, güey, al pueblo, así de, ¿no? Y doña Chuy que me había cobijado así de, Diego, pensemos que te habías perdido, no sé qué. Y yo hasta el huevazo así de, ¿no? Como con un, o sea, yo recuerdo que era muy a la par eso de Apolinario, o sea, como que ese entendimiento de cómo la vida me estaba dando la oportunidad de hacer un proyecto que iba a conectar con mucha gente y como asumirlo. Y sí fueron 5 años de vida en donde, claro, ya después ya exageramos, ya dábamos conciertos en el Metropolitan. Ay, qué padre. Pero no sabíamos tocar, entonces ya me daba así como, ya sabes, el síndrome del impostor, así. Y ya de repente, pues eso, como que luego el medio te agarra, ¿no? Te absorbe y claro, pues ya era por Apolinar al 100% y entonces ahora salen todos los programas de televisión. Todo, ya empecé a sentirme muy payaso y ya dije, no, a ver, ¿qué onda? Y que además no, pero muchos de tus trabajos anteriores que era comedia de sí, ¿no? Y digo, hay un momento también que exageramos ya en el tono, o sea, ya la última temporada ya todos estábamos en una farsa, pero bueno, sí, ya de payasesca, terrible, pero con todo siempre fue un proyecto muy luminoso y la gente, o sea, es de los proyectos que más la gente o sea, se acerca con mucho cariño en la calle y, o sea, me encanta. Ahora ya me he reconciliado con, o sea, un momento no lo odiaba ya los seres humanos, ¿no? Así como por todo eso mismo que pasó y ahora obviamente o sea, no, los amo y estoy muy agradecido de ese proyecto. Ahora que estás diciendo que tuviste como cierta rechazo hacia ese muñequito de personaje, ahora, ¿cuál sería en este momento el que tienes más aprecio, tu favorito? Pues es este que mencionaste de Don Sol en El Chapo. Sí, porque digamos como que después de toda esa época de Los Héroes y todo, sí continué como haciendo cine y luego teatro y luego estaba ya como harto y entonces me fui a vivir a Alemania, me fui a estudiar como cuestiones, ¿no? de artes escénicas, o sea, como tratando de shakearme mi propio sistema y en medio de eso siento que sí, como que tuve otro proceso ahí raro de transformación y cuando llegó Don Sol como que fue un momento ya mucho más consciente de lo que significa la actuación y la posibilidad que tienes de estar en un medio tan grande como el streaming, contando una historia que además yo estaba totalmente como en contra de las series de narcos en general. Entonces a mí me traumatizaba mucho que todos los castings en esa época, todos eran para hacer series de narcos. Y a mí me cagaba tener que pensar en hacer, no, esto y las pistolas. O sea, yo decía, es que no me gusta. O sea, hay actores que, claro, si de niños jugaban a eso, pues entonces de grandes siendo actores, pues van a estar muy felices haciendo eso. Pero si yo me chocaba jugar a eso, entonces era como de, ¿por qué como actor voy a tener que hacer eso? Y es lo único que hay de trabajo. Era como presionarte. Ajá, y entonces me acuerdo que estaba como en terapia, o sea, llorando, y así como de, bueno, voy a tener trabajo, todas son series de narcos. Y cuando llegó el personaje de Don Sol, lo inmediato que dije fue, no, yo no hago esos personajes, o sea, yo no hago esas series, no sé cuánto. Y recuerdo que justamente en terapia, la terapeuta me dijo, oye, pero a ver, ¿de qué es la escena? No, pues es este político. Que y entonces yo le empiezo a contar, es un político y que está en el closet, pero que está, ¿no? Y él se me queda viendo y me dice, a ver, ¿tienes la escena acá? Yo, sí, yo traigo. Y entonces la empezamos a leer en terapia y leyéndola, mi terapeuta me dijo, oye, ¿te das cuenta que esto, o sea, está en otro tenor y te está invitando a un, ¿no? a un cierto viaje particular, quizás que tenga que ver contigo? Y saliendo de terapia y todo, o sea, leí la escena, la preparé, fui al casting, que además ese personaje hizo casting todo el mundo. O sea, yo llegué un viernes, 7 de la noche, manejando Reza y con Contreras, así como una cosa de, pues veamos, ¿no? O sea, como de que se le ocurrió a Ernesto, junto con Silvana y Humberto, ¿no? Y justo me quedé casi inmediatamente. O sea, fue como una cosa del destino muy grande. Y a mí me cambió la vida en todos los sentidos. ¿Fue la primera vez que trabajaste con Contreras? Fue la primera vez que sí. Yo lo conozco a él porque somos de la misma generación, él del CUEC y yo del CUT. Entonces lo conozco de hace años. Sí nos llevábamos siempre. Nos fuimos al Talent Campus de Berlín cuando recién lo inauguraron, ¿no? En las primeras generaciones juntos. O sea,
somos amigos de hace mucho tiempo, pero sí era la primera vez que trabajábamos. Y yo siempre le voy a estar agradecido a Ernesto que me ha regalado grandes personajes que nadie más me ha regalado. O sea, sí es algo que aprecio mucho. Y todo el proceso de hacer Don Sol con Silvana y con todo sí fue muy interesante porque en las series casi nunca tienes oportunidad de saber el arco completo de las temporadas ni cuántas pueden ser. Casi siempre haces una y dependiendo de eso, y la verdad la mayor parte de las segundas temporadas siempre se distorsionan y acaban saliendo raras, o sea, ¿no? O se vuelven ya algo muy, ¿no? Como muy específico. Y aquí no, aquí Silvana, que era la showrunner, tenía clarísimo todo el arco dramático, y para ella, y me lo decía, es que, o sea, la historia del Chapo ya todo el mundo la sabe. O sea, esto es como el pretexto para contar la historia de Don Sol. O sea, si yo pudiera ponerle el nombre, sería ese. Porque en el fondo ese es el statement que ella decía que yo quiero tener con la serie. O sea, vale la pena todo esto que él va a vivir, inclusive traicionar y matar, ¿no? Lo único que podría haberle dado humanidad y libertad a costa de llegar al poder, ¿vale la pena? O sea, entonces, ¿no? Desde la primera escena de cuando lleva unos zapatos y los pone, ¿no? Hasta la última era cómo construimos este arco y esta tesis sobre el poder. Y a mí eso me pareció muy fascinante. Tal vez es el personaje que con más capas, el que más has tenido que Es de los que más, sí, y sobre todo como son, pues muchas, o sea, tienen 3 temporadas, entonces hay un momento donde esta vez se filmaron las 3 seguidas. Entonces yo me fui a vivir a Colombia un año, y fue un año, pues eso, como de estar viviendo con Don Sol, ¿no? Como en el subconsciente todo el tiempo. Qué pesado. Entonces, no, como que sí fue un viaje muy particular de construcción. La gente también lo aprecia muchísimo ese personaje. Siento que está muy bien hilvanado, muy bien escrito. Y por otro lado, mi vida cambió en Colombia. O sea, cambió completamente de todo. Sí, de contexto de mí mismo, de salud, de vaya, me casé, ¿no? Conocí a mi marido ahí. O sea, como que fue un año muy... O sea, sí, de muchos cambios. Se acomodaron muchas cosas. Y de estas cosas que te digo que se juntan y todo, porque hay un momento que Don Sol está con este chico que es el, ¿no? Es como el sexo servidor que él contrata, pero el que acaba liándose y que en algún momento tiene un nombre que ahorita no recuerdo, pero hay una escena en particular en donde le pregunta su verdadero nombre, porque ya intimaron, ¿no? Más. Hey. Y él le dice, mi nombre es Sebastián. Y Sebastián es el nombre de mi marido. Y yo estaba como en esa época enamorado de... Ajá. Entonces, ¿no? Como que a mí a veces sí me ha pasado esta cosa luego de... Es como una alteridad en donde no es que te estés haciendo lo mismo, pero sí como si fuera un espejo de otra realidad. Y hay cosas que se van hilvanando. Y eso cuando sucede, que es como que tú haces varios proyectos y hay uno como que, ¿no? Pasa eso. Luego otra vez otro, otro, y eso sí me ha pasado constantemente y me gusta mucho. O sea, como que aplica mucho esta idea de que tú no coges al personaje, sino al personaje. Pues es que yo creo que sí. O sea, así como lo cantas, así suena. Yo creo que sí. Súper particular. Hace rato comentabas mucho sobre que terminas un proyecto y como que desahoga mucho. Hubo uno en mi historia y en la de muchas personitas que nos conocimos, y tuve el gran privilegio de, siendo tan fan, tener frente a frente a este maestrazo. Que fue Tengo que morir todas las noches, y además tuvo que romper muchas barreras dentro del que es más ni se quería publicar, ¿no? Sí, empezando por ejemplo del streaming. ¿Consideras que ahora con estas publicaciones, estas series, estos materiales, había una mayor apertura de la industria y lo audiovisual con lo LGBT? O sea, definitivamente sí la ha habido porque antes no existían, ¿no? O sea, Tengo que morir todas las noches sí fue, yo creo que el primero proyecto, pues casi en su totalidad queer, ¿no? O sea, tanto de las personas que estábamos dentro y fuera de cuadro, o sea, sí se sentía una energía y una cosa muy particular estando, o sea, mientras filmábamos, sí creo que había una magia particular. Hay mucho sentido crítico también alrededor de la serie, porque evidentemente está basado en un libro que es maravilloso y una crónica increíble. Y como no es un retrato fidedigno de eso, sino una evocación de eso, porque había ¿sabes? O sea, había un interés como particular también de cómo acercar ese material a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, la estética, todo, ¿no? Que además es, pues sí, desde un punto de vista más comercial, streaming, sí apelaba, ¿no? A que de repente la banda queer chava la viera y como que también conectara, ¿no? De cierta forma, y creo que eso pasó mucho.
Hay gente más radical que pues obviamente como no es tal cual como el libro, pues bueno, estaría padrísimo hacer otra versión, ¿no? Muy purista. Ahora, pero estaría padre porque sí, definitivamente tiene otros matices, ¿no? Completamente diferentes. Es una evocación, un homenaje, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchos otros proyectos queer que estaban en desarrollo después de eso y que curiosamente no se han producido, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que justo esta era una apertura y más con la gente que le gustó mucho, es una serie que es muy querida. Y luego ese mismo equipo hicimos El Secreto del Río, y ¿no? Que fue un éxito increíble en Netflix. Entonces pensamos que después de eso la apertura para hacer muchas historias queer iba a venir y la realidad es que no. Ay, no. O sea, la realidad es que creo que en la actualidad hacer proyectos LGBT sigue siendo complicado. Siento que también estamos en un momento de transición y de mucha incertidumbre, porque evidentemente todo tiene que ver con cuestiones políticas. Y el hecho de que ahorita, ¿no? los grupos conservadores, lo que está sucediendo, ¿no? Con los movimientos de derecha, o sea, todo eso va vinculándose con el entretenimiento. Entonces sí es preocupante que el estudio último de GLAAD determine que hay un 40% de menos representatividad LGBT en las series y las películas. Es mucho. Sí, claro. ¿No? Entonces o sea, yo quiero tener esperanza de que había también mucha mano rosa, o sea, ¿no? Como mucho proyecto que quizá por ser inclusiva, a fuerza lo metían, ¿no? Inclusive a veces hasta en detrimento de nuestras propias historias o de una posibilidad de, ¿no? de representación más real, pero existían. Y ahora que ha bajado, o sea, a lo mejor es cuestión de que la sal se vuelva a acomodar el agua y quizá entonces sea más claro quiénes realmente eran nuestros aliados, o sea, quiénes en realidad sí quieren contar historias queer con nosotros y producirlas y hacerlas. Sí, claro. Fue retar al sistema esa serie. Pues es que, pero ser una persona LGBT acaba retando al sistema todo el tiempo. O sea, justo la peli que estrenó en Venecia, o sea, antier salió una noticia de que el Ministerio de Cultura de Italia le retiraba el dinero de apoyo al Queer Lion, que es el premio, ¿no? que ganó David Pablos el año pasado. Y eso tiene que ver con las políticas de derecha allá en Italia. Entonces, ¿no? La libertad de expresión en el arte. Pues es que no ha estado nunca real, ¿no? O sea, creo que el arte y el arte queer, pues justo se caracteriza porque ha ido en la dirección contraria a la vida, ¿no? En que de alguna manera, a partir de patadas y de glitter y de sensibilidad, pues ha logrado inmiscuirse por umbrales y grietas y laberintos pero pues siento que ser una persona queer de todas maneras te acostumbras a hacer eso desde niño, desde que naces, ¿no? Pues tu existencia es o sea, tu existencia es todo el tiempo así, es una rebeldía. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera venimos a proponer de manera muy natural pues otras formas de existencia. Claro. Y por ejemplo, en este sentido se puede ser contracultural con estos proyectos y salir beneficiado comercialmente. ¿Sí le conviene a las productoras financiar estos proyectos, ya hablando en tema dinero? Pues ahora que estoy produciendo la primera peli, creo que es una pregunta que voy a poder responder en unos meses, ¿no? Porque ahorita estoy justo en que la peli está increíble y todo, y estoy empezando el acercamiento con agentes de ventas, pero Gabriel y yo, o sea, Gabriel, el director, y yo nos hemos topado con que algo está sucediendo con respecto a las narrativas queer, en donde desde el punto no artístico, sino meramente de mercado, las películas que venden, las películas queer que venden, son las películas que tienen una cierta carga erótica, que son, ¿no? de cuerpos, la mayoría hegemónicos, que son historias juveniles, que son historias incluso fantásticas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con películas que queramos, ¿no? O sea, tanto productores como realizadores, hacer películas humanistas, realistas, de hablar realmente de lo que nos pasa? Porque para no convertirnos en nuestra propia cárcel narrativa. Y eso siento que es un tema específico o sea, literal de este tiempo. Que hay que decirlo, de este tiempo. Yo puse una mesa a hablar con el Mushe. ¿Eras cuánta gente preguntó qué era la comunidad Mushe? O sea, son cosas que socialmente impactan.
Pero ya hablando del tema comercial, tú que lo has vivido todo desde los Héroes del Norte. Sí, o sea, estos son como contrastes muy fuertes. Sí, y te digo, y ahorita pues estamos en eso, Gabriel, estamos en eso, a ver quiénes van a ser nuestros aliados reales para que la peli se pueda vender y para que pueda redituar económicamente. Hemos construido una narrativa que nos emociona, porque es chido que existan todo tipo de películas queer, o sea, todo tipo de películas queer está increíble que se celebren, ¿no? Pero si eso se va a volver también nuestra cárcel, de que solamente entonces hagamos ciertas pelis que son las que excitan a un espectador queer a ver, y otras que puedan ser más, ¿no?, confrontativas o hablar de los claroscuros de lo que significa ser persona queer, o no. ¿Esas qué espacio tienen? Claro. O sea, ¿la propia comunidad queer las quiere ver o no? Ese es un cuestionamiento real que tengo, y el experimento es ese. O sea, Tijuana todavía, mi primera peli de productor, de verdad es una carta de amor que quiero ofrecer al colectivo, y tengo muchas ganas de ver cuál es realmente la reacción después de verla, ¿sabes? Porque no es, o sea, es una peli que sí apela a generar puentes de empatía, y desde mi perspectiva creativa y la de Gabriel o sea, está llena de detalles y de matices que tienen que ver con cómo las decisiones políticas que ahora se están tomando afectan consciente o inconscientemente la forma en que deseamos, la forma en que nos vinculamos sexualmente, la forma en la que nos protegemos, la forma en que entramos en conflicto cuando hay un encuentro con otro. Entonces, no tiene mucho que ver, obviamente, con cuestiones graves de Rusia, que ahora, ¿no?, todas las personas LGBT son consideradas extremistas y están matando y torturando, desapareciendo, metiendo a la cárcel, mandando a la guerra de Ucrania a la banda queer. Entonces, pues... Y hablando desde Humberto, ¿por qué para Humberto era importante hablar esta historia? Pues porque soy persona queer y soy artista queer, y me entristece, me enoja, me preocupa enormemente lo que está pasando. Porque, digo, hay un documental que se llama Welcome to Chechnya, no sé si lo llegaste a ver, que sucede en el sur de Rusia. No tiene tantos años, va a tener 5 años, ¿no? Sobre todo esta cuestión ortodoxa que empezó a hacer eso hacia la gente LGBT. Y el documental termina con unos activistas diciendo así de, bueno, si no detenemos esto, después va a pasar en el resto del país. Y cuando ahora sí la realidad es que está pasando, y en la investigación y todo, vemos material que parece escenas de Tengo que morir todas las noches. O sea, redadas en antros, encarcelamientos, o sea, cosas terribles. Pues hay algo en el cuerpo, y también tiene que ver, yo creo que vengo de una generación que ya sabe, o sea, ya he estado en lugares en donde no había esta aceptación de ahora. Entonces mi cuerpo lo sabe, ¿sabes? Ok. Y creo que sí tiene que ver con la edad. O sea, sé, y yo viví momentos en donde no había esta libertad. Entonces sé que se puede perder. Y es muy fácil de que se pierda en cualquier momento. Entonces creo que el cine es un arma poderosa, eso, como mecanismo de empatía, ¿no? O sea, la historia, al final de cuentas, es de un chico que viene en esas circunstancias y que se lía con un gay más grande, que se da cuenta que es un refugiado y empieza a hacer servicio social en el refugio para acercarse a él con la información que tiene de lo digital, ¿no? De cuando se ligaron en la app. Y en realidad acaba siendo un encuentro entre dos seres queer de muy diversas generaciones, contextos, razas, que vaya, se dan cuenta de la enorme cantidad de máscaras que se han puesto al punto de no reconocerse, para tratar de no ser heridos en su exilio. Uno por un exilio literal que tuvo, ¿no?, que cruzar, y otro por un exilio autoimpuesto, ¿no? O sea, esta idea de que nunca acabas de estar en casa. Claro. ¿No? Entonces es una peli muy, 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 muy bella. El coprotagonista, o sea, yo la actúo, y el coprotagonista, pues, es Pedro Filimón, ¿no?, que es un chico que literal se opuso a la guerra de Ucrania, lo metieron a la cárcel, la familia lo sacó, y luego se enteraron que era gay, iban por él y por su marido, y se vinieron y escaparon y están aquí en México por eso. Entonces sus propias heridas de guerra, su exilio y todo está en la película. Y también, por otro lado, yo con este personaje que está increíble, que se llama Chava, que la verdad sí es un personaje, o sea, quería regalarme un personaje queer de esta edad, bien escrito, y no, o sea, como ese güey, eso no me va a invitar a hacerlo, o sea, esa película no va a existir si no la produzco. Pero para hablar también del edadismo dentro del colectivo LGBT. Claro. O sea, que me parece un tema muy, pues, que tenemos que poner sobre la mesa. O sea, ¿por qué existe esa violencia y esa idea de que ya no eres un capital erótico? O sea, y que tiene que ver con eso, con cómo nos hemos ido construyendo en nuestra identidad. Y creo que son buenos momentos. Yo creo que van a pasar cosas muy interesantes al colectivo. Algunas van a ser dramáticas,
otras van a ser muy luminosas, pero sí creo que hay un reshakeo que está a punto de ocurrir, de darnos cuenta de muchas cosas. ¿Ese sería tu mayor anhelo dentro de este proyecto? Pues sí, generar conversación. O sea, tengo muchas ganas de discutir la peli con la gente, de hablarla, de, ¿no? Digo, he tenido como proyecciones privadas, estoy haciendo como un sondeo, ¿no? Enseñando la película a muy diversos amigos y gente de la industria, y no. Y hay mucha banda queer que se conmueve profundamente con la peli, lo cual me emociona mucho. O sea, que es como que termina la peli y es como, es que es así, y empiezan a hablar de sus cosas, y empiezan a reflexionar, y se sienten acompañados. Entonces eso a mí me da una señal de algo lindo que tiene la película. Ajá. Y por otro lado, gente hetero, por lo menos sensible, ¿no? Bueno, pues hay gente que también no va a querer ver esa película y punto, pero gente sensible ha dicho, es que es raro porque es como una peli, es de las primeras pelis que veo queer, que no siento que no pertenezco a ese mundo. Ok. Sino que encuentro como no lazos en común de eso, del exilio, de la vida. Y entonces eso me parece lindo también. Porque creo que una forma de que también se haga contrapeso de todas estas cuestiones conservadoras, pues es que la gente siga conociéndonos y sabiendo cuáles son nuestras problemáticas. ¿Por estas conmociones vale la pena producir con todas sus complejidades dentro del país? Después de que lloro como 45 minutos y digo, ¿por qué? Después de los otros 15 digamos que sí es una sensación de no, güey, creo que sí, o sea, porque tiene que existir, o sea, tiene que ocurrir, tiene que pasar. Pero sí es, o sea, sí es muy duro producir, ¿no? Desde este punto, ¿dónde tuviste que aprender a resistir en este proyecto? Pues hay que tener una piel muy gruesa para defender puntos de vista y para aceptar que hay muchos espacios donde quizá no les importe lo que hagas y que eso no te bajonee. Porque nos pasó inclusive durante el desarrollo del proyecto, en las tutorías de guión, ¿no? O sea, hay veces en que teníamos, Gabriel y yo, que discutir 45 minutos cómo funciona Grindr y por qué estos personajes se van y se conocen y hacen lo que hacen, ¿no? Y entonces Gabriel y yo decíamos, es que es como estar saliendo del closet hasta como guionistas, ¿no? Entonces como que esta continua idea de, güey, ¿por qué tendríamos que justificarnos? ¿No? O sea, ¿por qué? Estamos obteniendo este apoyo, pero bueno, ¿no? O sea, como no significa entonces que traicionemos nuestros códigos queer. Y eso es bien difícil, o sea, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Afortunadamente el programa del Bienal College pues, nos cobijó y ha sido también una retroalimentación para ellos, que la mayoría en tutores no heterosexuales, y que ahora ven la peli y están enamoradísimos de la peli y nos dan la razón de, güey, sí sabían que querían, sí sabían lo que hacían, y hay cosas nuevas que estamos aprendiendo de ustedes, y eso es muy chido, ¿no? Claro. Pero sí tienes que estar con la piel muy, muy gruesa pues porque todo el tiempo, porque es una chinga, entonces hay que estar, sí. ¿Humberto ha pasado algún tema de discriminación por edadismo? Pues no, pero yo creo que es porque soy actor, ¿no? No sé. Y porque soy hobbit. De los hobbits no tenemos. Sí, exacto, tengo 48,000 años de sexiness. Sí, pues, o sea, particularmente no. Ahora, digo, yo soy actor, tengo una pareja increíble hace años, entonces tampoco es como, o sea, también pienso, a ver, si estuviera soltero, ¿no? Y estuviera intentando ligar, creo que también tendría otro tipo de experiencias, ¿no? Claro. O sea, como que vivo otra realidad en este momento. Pero sí, pero al final de cuentas, hay una cosa que la otra vez estaba pensando si me hacían esta pregunta, si soy sincero. Y entonces estaba pensando, mira, como nunca fui como la manzana más deseada del salón, ¿sabes? Entonces como que no tengo este trauma. Siento que cuando eres como muy deseado de joven, cuando te llega esa edad y ves esta violencia hacia la edad, te pega más duro, porque estabas acostumbrado a eso. Como yo no, entonces ahora me pasa al revés. Ahora siento que con mi experiencia y con el físico que tengo ahora, y como, o sea, ahora me siento por primera vez como chido, güey, ¿sabes? Es que como entonces, por el hecho y se ve más joven. Entonces, no, como que siento así como algo mucho más, inclusive de mucha mayor, sí, de mucha mayor vitalidad que cuando tenía 20, o sea, que me sentía sumamente inseguro. O sea, hay algo muy chido de lo que siento ahorita. Ay, Omar, pues igual pero
Mucha gente. Sí, sí, por ahí. También por Instagram, luego ya Claro. llegan. Ok, casi estamos cerrando esto, pero sí me gustaría ahondar en un tema muy importante por personas que queremos mucho. Hablamos sobre cuerpos hegemónicos, pero tampoco hablamos de cuerpos con capacidades diferentes. El cine tiene la disposición de contar estas historias, de empatizar con estos perfiles. Oye, yo creo que eso es de lo más retrasado que tenemos. O sea, si lo LGBT está retrasado, Más. no más. Ahora, hay esfuerzos muy grandes y hay ganancias muy grandes, ¿no? O sea, el mismo Gus, que hace rato me estaba escribiendo súper contento porque está empezando una serie, que lo invitaron otra vez a actuar, cierto tipo de narrativas que empiezas a ver. Cuando ves espacios, ¿no?, de cine sobre discapacidad que existen, o sea, festivales como Relatability, ¿no? Y empiezas a ver montones de cortos y de películas de todas partes del mundo. O sea, hay mucho material, pero siento que todavía ese material está sesgado a esos espacios. Es muy poco de eso lo que llega al mainstream. Y ahí se junta una cosa con la otra. O sea, se junta el constructo tan arcaico que tenemos sobre la discapacidad en la sociedad con el hecho del retraso en las narrativas. Entonces, pues, o sea, sí creo que es un reto muy, 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 muy grande, muy grande. ¿A ti te ha tocado ver propuestas de eso? Sí, o sea, pues por ejemplo, simplemente saber que existe un proyecto como Ojitos de Huevo a mí me dio muchísimo gusto. O sea, eso era así un empoderamiento increíble que provenía de ellos también, o sea, ¿no? O sea, sí hay cosas que han sucedido. Ahora, este documental que estoy dirigiendo con Gus y que esperamos retomar ahora después de su accidente, plantea la idea performática de poner en jaque las imágenes que generalmente tenemos asociadas a la discapacidad que se ha construido por el cine o la televisión, ¿no? Entonces ese es como un eje performático que tiene el documental, además de la realidad, ¿no? Y de Gus y de todo, pero a través de la música y a través de la ejecución con artistas con discapacidades, cómo pensamos en las personas con discapacidad, porque hay un chingo de películas y televisión, o sea, que nos metieron ideas equivocadas de eso y las tenemos tan arraigadas que seguimos pensando eso. ¿Cuál crees que sería el mayor prejuicio ante esta narrativa? Y es que, hijo, no, es que sí es un tema enorme y son muchos, o sea, como que, no, justo como que cada capítulo del docu tiene que ver con cada uno de las visiones, ¿no? Porque va desde la infantilización, va la cancelación de la sexualidad, o sea, cuestiones que tienen que ver con, pues eso, con el superhéroe, o sea, hay muchos modos, ¿no?, en que se ha establecido a las personas con discapacidad hacia arriba o hacia abajo, pero no en una frontalidad y en un equilibrio de fuerzas, ¿no? Y eso, por lo menos, por eso me entusiasma mucho de poder hacer el docu, porque puede ser una manera muy lúdica, pero además va a ser musical y muy queer, o sea, como una manera muy lúdica de, pues, de aceptar de, güey, sí, o sea, la maldita lisiada, o sea, amamos a Itatí, pero también la maldita lisiada ha hecho mucho daño, claro, ¿sabes? Claro. Para una persona con discapacidad, entonces, sí, es un tema muy interesante y es muy complejo. Podemos entender que te gusta el cine como una responsabilidad social también. Sí, en general. Okay. En general. ¿Qué te gustaría, vamos cerrando ya, que contaran tus historias en los próximos 10 años? Pues es que creo que lo de Tijuana todavía está haciendo eso, porque pues los próximos 2 años seguro voy a estar viajando con la peli, entonces creo que eso, o sea, esos temas me interesan, el tema también del docu, y hay un unipersonal, que todavía no sé si va a ser unipersonal o va a haber más gente en escena, pero un espectáculo que estoy desarrollando, que estoy escribiendo, que tengo muchas ganas de hacer, porque siento que también tengo ganas de compartir con la gente una parte creativa, demente, cyberpunk, antiedadista, ¿no? Que estoy armando. Entonces tengo muchas ganas de eso y de poder de repente llevarla a muchos rincones del país, ¿no? Hay una conectividad que yo siento con mucha gente fuera de la ciudad que sigue mi trabajo y eso, y se me antoja eso, como una acción performática que permita dialogar sobre muchos temas que me importan. Así que bueno, pues a ver. Ahí vamos a estar esperando a ver. Siempre con un nuevo proyecto. Tijuana en una sola palabra, ¿cómo lo describirías? Pues la palabra con la que siempre hemos estado es exilio. Y hay digamos, el tagline de la peli, tanto en español como en inglés, como en ruso,
es Where is home? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está tu hogar? Y creo que es una pregunta que son 3 palabras, Where is home, pero sí sería en Tijuana. O sea, sí, ese es el eje de la peli. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? Tu verdadera casa. Ajá. ¿Cuál es tu verdadera casa, Humberto? Con tantos personajes, tantas cosas. Mi verdadera casa es mi corazón. Ay, Pero sí, o sea, mi ser, o sea, o sea, como que yo siento que hay un ejercicio de meditación que a mí me gusta mucho, que hago diario, que es, ¿no? Como que uno va viviendo experiencias y entonces uno sin querer va dejando pedazos de uno en muchas cosas, en esta entrevista, en la discusión con no sé quién, ¿no? Entonces este ejercicio constante de recuperar todos los fragmentos de ese día y traerlos otra vez a ti, integrarlos y recordar, ¿no? Como quién eres tú, es muy poderoso. claro. Entonces, ese momento cuando de veras y vuelvo a estar conmigo, esa es mi casa. Y ya de ahí puedo partir. Si no, uno va todo choco por el día. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que podemos ver tu casa en tus proyectos, que lo podemos ver en cada nueva puesta en escena, cada nueva serie. Y pues la verdad, qué honor. Muchas gracias por acompañarnos, por estar No, pues muchas gracias. otra vez más frente a cámara. Y cuéntanos qué estás estrenando, dónde podemos encontrarte, lo de último que necesites promoción. Pues sobre todo sigan ya el Instagram de Tijuana Todavía Film, porque ahí es donde estaremos dando toda la información. Sí. El estreno es en Venecia el 5 de septiembre. Y a partir de ahí, pues tendremos una ruta de varios meses por festivales. Y la idea es estrenar en México el próximo año, así que pueden enterarse de toda la chisma de Tijuana Todavía a través ¿Y tu último estreno? De ese Instagram. Y mi último estreno, bueno, pueden ver No Tengo Miedo en Netflix. Tengo una participación especial en una serie nueva en Amazon que se llama El Juicio, con Eugenio Derbez. Voy a estrenar. Y para los más clavados, un proyecto que he hecho con material de archivo, pero que se ficcionaliza de una manera muy particular, que se llama Los Años Heridos, sobre la guerra sucia en México, que pueden ver en todos los canales de gobierno, o sea, en el 22, en el 41, en el 11, se llama Los Años Heridos, y pues eso por ahora. Ay, pues qué gustazo. Muchas gracias por poner tu arte en función social. Y bueno, vamos a estar pendientes. Ahí nos vemos para la siguiente. Chao, chao. Gracias.